Bueno, hoy vamos a aprender a comer. No saben qué tipo de leche consumir, entonces confunden lo deslactosado con lo descremado. No hay problema combinar, por ejemplo, fruta con leche y, por ejemplo, combinar unos frijoles, una bandeja paisa con lácteos. ¿Está bien? Hay gente que le da miedo, por ejemplo, comer banano, que porque tiene mucho azúcar. Hablemos cuáles son las vísceras y si realmente aportan. Estamos combinando los alimentos bien equilibradamente dentro de nuestros menús diarios. A veces creemos que nos falta, que nos sobra, cómo nos estamos sintiendo el resto del día con la energía suficiente. Esto y mucho más vamos a conocerlo hoy con nuestras nutricionistas del IMER en Juntos Somos IMER. Bienvenidos. Bueno, hoy vamos a aprender a comer. En pocas palabras, eso es lo que vamos a hacer, a combinar alimentos, esos grupos de alimentos que a veces no sabemos combinar en nuestros platos diarios. Astrid Hernández, una de nuestras nutricionistas IMER, bienvenida. Gracias, Isabel, un cordial saludo para ti y para todos los que nos ven a esta hora. Y también está con nosotros Tatiana Arbeláez, que es otra de las nutricionistas que también han tenido la oportunidad de ver en otros programas. Gracias, Isa, por la invitación. Esperamos que sea un programa de mucho aprendizaje. Astrid, comencemos entonces hablando qué debemos tener en cuenta desde la niñez hasta la vejez para tener una alimentación saludable. Muy bien, Isa, sí, hay que tener en cuenta que lo primero, como primera medida, definitivamente está el hacer un menú, un listado de diferentes menús para toda la semana, para que de esa manera pues logremos como una variedad, una calidad en la alimentación y de esa forma pues vamos a tener más claridad sobre qué alimentación debemos consumir diariamente de una manera mucho más económica, porque vamos a proveernos de alimentos que en definitiva vamos a utilizar durante la semana y de esa forma pues vamos a optimizar el recurso económico también. Como para saber cómo mercamos, buscar cada producto de manera eficiente a la hora de ir al mercado. Cuéntanos de esos productos o esos grupos nutricionales que debemos apuntar siempre. Sí, Isabel, muy bien, tú lo has dicho. Tenemos grupos de alimentos, son 6 grupos de alimentos en total que debemos tener todos los días en nuestra alimentación diaria para garantizar entonces que tengamos el aporte de energía y de nutrientes necesarios en nuestra alimentación diaria. Entonces, como le decía, son 6, vamos a comenzar, les voy a contar cuáles son. El primer grupo entonces está conformado por los alimentos que son fuentes de carbohidratos complejos en este caso, como son el arroz, la pasta, el pan, la arepa, las papas, plátano, yuca, racacha. Que nosotros llamamos las harinas. Exactamente. Son la fuente de energía, el combustible que necesitamos a diario para realizar nuestras actividades. En el segundo grupo encontramos lo que son las frutas y las verduras, como lo vemos acá. Entonces aquí tenemos diferentes verduras y frutas que tranquilamente también podemos obtener desde esta localidad, porque pues gracias a Dios tenemos aquí una zona que produce diferentes variedades, pues tanto de verduras como de frutas, y que ahí podemos aprovechar para decirles que se animen a realizar su propia huerta, ¿sí? En casa. Y de esa manera van a obtener pues productos con una calidad excelente y a más bajo costo, obviamente. Entonces, y aprovecho entonces para contarles que hoy estamos grabando desde esta huerta hermosa, una huerta orgánica que está pensada para la sostenibilidad del municipio. Está ubicada en la Secretaría de Desarrollo Económico, en la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario, así que bienvenidos, acá los atienden súper bien, hay un personal profesional idóneo que les puede contar y los puede también capacitar y formar para que ustedes hagan su propia huerta en casa. Eso es Sigamos muy importante. Entonces, hablando de estos grupos nutricionales. De este grupo de frutas y verduras, Isabel, lo recomendable es que se consuman 5 porciones al día, entre frutas y verduras. Un ejemplo, una porción de fruta al desayuno, una a la media mañana, una en el algo, y de verduras, una a la hora del almuerzo y otra a la hora de la cena. O sea que no son 5 frutas, sino tú repartes 5 porciones entre frutas y verduras. Es correcto. Okay.
El tercer grupo lo tenemos aquí, que es el grupo conformado por los lácteos, o sea, leche, yogur, kumis y todos sus derivados, avena, y los quesos, ¿sí? Queso, quesito, cuajada, que son la fuente fundamental de calcio y también de proteínas, y entre otras pues vitaminas y minerales. El cuarto grupo, tenemos aquí los alimentos fuentes de proteínas, que son los diferentes tipos de carne de res, carne de cerdo, pollo, pescado, atún, sardinas, el huevo, y algo muy importante, también tenemos dentro de este grupo las leguminosas. ¿Cuáles son las leguminosas, Isabel, que muchas veces nos enredamos con ese tema? Claro, las leguminosas fundamentalmente son los frijoles, lentejas, garbanzo y arveja seca, y habas también, aunque las habas pues no están como muy dentro de nuestra cultura, pero ya también se están viendo. Entonces ahí tenemos las leguminosas, y también dentro de ese grupo están formando parte las nueces y semillas o frutos secos que conocemos ya, como el maní, nueces, pistachos, almendras, semillas de girasol, semillas de calabaza, en fin, todo este grupo entonces son la fuente de proteína, ¿sí? Luego ya tenemos el otro grupo, que es el de las grasas, que las grasas pues bien sabemos que tenemos mucha variedad, pero sin lugar a dudas las grasas buenas entonces están conformadas por las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, que en palabras sencillas son las que conocemos como el aguacate, el aceite de oliva, el aceite de maíz, aceite de girasol, aceite de soya. Ahí están entonces esas grasas buenas. Y finalmente tenemos lo que son los azúcares y dulces. Entonces tenemos los postres, panela en este caso, que sería como la panela rallada, sí, que comúnmente conocemos también, dulces y postres, que son la fuente pues inmediata de energía, pero que tanto los azúcares como las grasas los debemos de consumir en menor proporción. Ok, aquí están estos grupos de alimentos tan importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de armar los platos diarios en nuestra alimentación. Tati, hablemos sobre los lácteos. Los lácteos son un grupo que le tenemos a veces miedo, sobre todo los adultos, porque decimos los niños necesitan leche o los adultos mayores, pero no sabemos realmente si nosotros, los jóvenes o adulto joven, necesitamos en igual medida los lácteos, le tenemos miedo, es un mito, lo necesitamos. Hablemos de este grupo. Bueno, las características principales de los lácteos, y en este caso también los derivados lácteos, donde incluimos los quesos, todos los tipos de quesos, es muy importante ese aporte de la proteína que contienen los lácteos, y no solamente eso, sino que ayuda al fortalecimiento de nuestros músculos, de nuestros dientes, de nuestros huesos, aparte de todo el calcio que suministra ese alimento. Sin embargo, el mito que hay con las leches es que a veces las personas que generan esas intolerancias no saben qué tipo de leche consumir, entonces confunden lo deslactosado con lo descremado. Entonces, bien sabemos que cuando generamos alguna intolerancia, tenemos que consumir lácteos que sean deslactosados para que nuestro cuerpo los asimile de forma Si correcta. sentimos que nos cae pesada la leche. Exactamente, o que genere distensión abdominal, molestias gastrointestinales. Pero si no generamos esa intolerancia, podemos consumirlo enteros, en este caso, o disminuirle ese aporte de grasa y consumirlos semidescremados o descremados. En este caso, para el aporte de los niños, a veces hay maneras muy creativas, entonces podemos hacerle batidos con fruta y leche. En este caso, por ejemplo, tenemos esta paleta, entonces se pueden hacer de manera creativa en casa para que ese aporte sea eficiente y que sea de una manera también muy creativa para ellos. Ok, no hay problema combinar, por ejemplo, fruta con leche, por No hay ejemplo, un jugo problema. en leche, no hay problema. No hay problema. También podemos entonces jugar con el tema de las ensaladas, ponerle el queso si queremos. Adicionarle queso, adicionarle yogur, en este caso las bebidas lácteas, en este caso yogur, kumis. Lo que sí queremos resaltar es que cuando hay bebidas lácteas, hay unas que son a base de suero lácteo, entonces disminuye ese valor de proteína, entonces lo que queremos es fomentar el consumo como tal de esos lácteos, porque garantiza ese aporte como tal valioso, ¿cierto? Entonces se puede hacer en ensaladas, tanto para el almuerzo como para ensaladas como snack en media mañana o media tarde, con ese aporte de proteína en queso o yogur o con leche, o en esta forma creativa también como lo tenemos en las paletas. Bueno, Tati, y por ejemplo combinar unos frijoles, una bandeja paisa con lácteos, ¿está bien?
combinar la leche, que uno ve que al final, entonces, ¿qué van a, en la sobremesa, mazamorra o claro, leche? ¿Está bien, está mal? Realmente eso también lo vamos a tocar en una de las preguntas que vamos a tener, y es la absorción de esos nutrientes. Hay alimentos que son sinérgicos y que se complementan en esa absorción en nuestro cuerpo, y hay otros que se repelen, se rechazan. En este caso el calcio de los lácteos y el hierro de las proteínas, en este caso arvejas, frijoles, garbanzos o carnes, se rechazan. Y hay otros nutrientes que sí son sinérgicos, en este caso la vitamina C, los cítricos, con las carnes y las leguminosas. Listo, ahorita entonces ampliamos ese tema porque está súper interesante. Ya sabemos cada grupo cómo trabaja, cuáles son proteínas, cuáles son carbohidratos, frutas, los aceites, las leguminosas. Ahora sí hablemos de ese valor nutricional que tiene cada uno de estos grupos. Por ejemplo, las frutas y las verduras. Las frutas y verduras básicamente son fuente de vitaminas, de minerales y de fibra. Isabel, sirven muchísimo, primero entonces para mejorar el tránsito intestinal, es decir, para evitar el estreñimiento o mejorarlo si es que ya está presente. De igual manera, nos sirve mucho el consumo de estas verduras y de estas frutas diariamente para absorber el exceso de colesterol y de glucosa. Entonces, para aquellas personas que sufren, por ejemplo, de dislipidemias, de colesterol alto o de, como conocemos, azúcar en sangre, pues los diabéticos, o para prevenir inclusive enfermedades crónicas no transmisibles, como son la hipertensión, el sobrepeso y la obesidad, algunos tipos de cáncer, ¿sí? De esa manera vamos a evitarlos precisamente consumiendo 5 porciones al día entre frutas y verduras. La interrumpo una pregunta que me hacen muy recurrente en nuestro instituto cada que hablamos de alimentación, es el tema de las frutas. Podemos usar cualquier tipo de fruta, todas nos aportan diferentes nutrientes. Hay gente que le da miedo, por ejemplo, comer banano, que porque tiene mucho azúcar, u otra fruta, y de pronto no pueden consumir muchas azúcares. ¿Qué les decimos a estas personas? No hay ningún inconveniente en consumir distintas frutas, porque la verdad es que no existe un alimento que contenga todos los nutrientes que el cuerpo humano necesita. Entonces, el aprovechamiento va a estar precisamente en la variedad que tengas en el consumo tanto de frutas como de verduras. Entonces, entre más variedad tengas, mejor. Ahora bien, hay unas patologías que sí requieren de un control un poco más estricto de algunas frutas, en este caso porque tienen un índice glicémico un poco mayor. Entonces, pero eso son para patologías pues muy específicas que uno mira en consulta y que ya pues aprende a manejar con el, exactamente, o con el nutricionista en una consulta para unas patologías que ya uno mira. Dependiendo de la historia clínica del paciente, ya uno comienza a enseñarle acerca del manejo de esos carbohidratos y de ese índice glicémico. Pero son casos pues muy especiales. De lo contrario, ya podemos obtener, entonces, como le digo, entre más variedad tengamos de las frutas y verduras, pues mayor aporte de los diferentes vitaminas y minerales vamos a tener. Definitivamente cada grupo aporta diferentes nutrientes, los necesitamos todos para vivir, para mantenernos activos y saludables, y lo más importante, si comemos bien, nos mantenemos bien, es decir, que es nuestra medicina. Vamos a hablar de esas porciones que necesitamos diarias, que eso es en lo que nosotros erramos muchas veces, a la hora de desayunar, a la hora de almorzar o a la hora de cenar, combinamos o nos excedemos en las porciones o nos faltan porciones. Hablemos las porciones de frutas y leguminosas. De leguminosas, 5 porciones, ¿cierto? ¿Qué más podemos decir de esas porciones, doctora Astrid? Bueno, entonces en cuanto a las frutas y verduras, las porciones, o sea, todo, como les digo, de todo hay que consumir, de todos los grupos de alimentos, pero en unas cantidades pues moderadas, porque independientemente de donde obtengamos las calorías, pues se nos va a ver reflejado en un exceso de peso si consumimos pues más de la cantidad de lo que tu cuerpo necesita. Entonces podríamos mirar aquí las porciones, por ejemplo, de los carbohidratos de este primer grupo, ¿cierto? De cereales, plátanos y tubérculos, aproximadamente esa es la porción, como lo vemos ahí, Tatiana nos está ayudando. Son como unas 4 cucharaditas, 4 cucharadas. Entre 4 y 6, dependiendo pues obviamente de diferentes factores pues para la persona, ¿cierto? 3 papitas criollas medianas es una porción. Un trozo de yuca es una porción, ¿cierto? Así vamos mirando.
Obviamente que ya para las frutas y verduras también cambia, ¿cierto? Entonces vamos a mirar que aproximadamente 4 arbolitos de brócoli equivalen a una porción de verdura, ¿sí? Lo mismo de coliflor. Y a una zanahoria mediana, pues la partimos en 4 porciones iguales y una porción de esas también va a equivaler. Independientemente si es cocida o cruda. Sí, exacto. Ya lógicamente que cuando ya es vamos a mirar en forma de medida casera, entonces tenemos que decir que un pocillo de estos en los que servimos café con leche o el chocolate, un pocillo en crudo de verduras, en crudo es una porción de verdura, mientras que si son verduras cocidas, entonces equivale a medio pocillo. Medio pocillo es una porción, así es. ¿Por qué? Porque cuando están las verduras cocidas se incrementa ese índice glicémico, entonces también eso hace que pues sea diferente la porción. Tati, hablemos de lo que nos estabas contando hace un momento tan interesante de incluir esa vitamina C para activar el hierro en las leguminosas. ¿Cómo podemos hacerlo? Entonces, la sinergia de la que hablábamos en las leguminosas es muy importante también tenerlo en cuenta por ese aporte de proteína y que a veces resulta muy económica tenerlo en casa, en este caso cuando no vamos a consumir carne, ni pollo, ni pescado. Entonces, cuando combinamos una porción de leguminosas, en este caso los frijoles, lo combinamos con una porción de arroz, esta combinación hace un complemento en una proteína completa, ¿cierto? Entonces, sin embargo, por ejemplo, no quise arroz, quise papa, sigue siendo una proteína completa. Cuando consumimos leguminosas, preferiblemente, digamos que muy coloquialmente la sobremesa de ese almuerzo, ¿qué preferimos? Que sean alimentos fuentes de vitamina C. Entonces, no sé, puede ser un jugo de mandarina. O la mandarina. O la mandarina como postre. O una limonada. O una limonada. ¿Qué o más jugo trae? de naranja, La guayaba, piña. jugo de guayaba. Guayaba, tomate de árbol, lulo, hay Lulo muchas también. frutas, sí. Entonces lo que hace eso es mejorar la absorción en nuestro cuerpo y obviamente que no nos caiga en este caso cuando consumimos bandeja paisa que nos caiga mal. Sin embargo, cuando lo combinamos entonces acá con una mazamorra, ¿cierto? Por ejemplo acá. Y métale el bocadillo. Y el bocadillo, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno dice, ay, es que me cayó mal el almuerzo. No, sino es la combinación de los alimentos que a veces generan esas intolerancias alimentarias. Ese punto me parece muy importante que lo tratemos porque decimos, no como frijoles porque me caen súper pesados. Hablemos de la importancia de remojar el día anterior estas leguminosas y qué debemos hacer con esa agua, hablemos de eso. Bueno, entonces cuando remojamos en este caso las leguminosas, lo que hacemos es que esos desechos de la cáscara a veces contienen sustancias antinutricionales, entonces que no van a generar ningún aporte benéfico, entonces lo que hacemos es desechar esa agua y ahí sí al otro día cocinarlas normal en su preparación. ¿Las lentejas también? Las lentejas también, los garbanzos y las arvejas secas. Aparte que esa leguminosa también nos va a ayudar muchísimo a ese aporte también de hierro, de la formación de los músculos de mi cuerpo, aparte del aporte de fibra, de las verduras y las frutas, también las leguminosas tienen un aporte de fibra muy importante para el beneficio de nuestro sistema digestivo. Entonces es una opción muy económica, muy fácil de hacer en casa, cuando hay personas en este caso que no consumen carne, en este caso vegetarianos o veganos, y que pueden complementarlo con un carbohidrato, es decir, una harina, para que se vuelva una proteína completa. Perfecto. Las personas que sí consumimos carne, también hay un mito o no sabemos qué tan nutritivos son esas vísceras que son tan comunes, sobre todo como en esa tradición culinaria de nuestros abuelos, de nuestros padres, y que de pronto con el transcurrir del tiempo se ha ido perdiendo en los niños y en los jóvenes, y es el consumo de vísceras. Hablemos cuáles son las vísceras y si realmente aportan. Sí, tú lo has dicho, Isabel, lastimosamente se ha ido perdiendo esa tradición del consumo de las vísceras tan fundamentales para nuestra alimentación y nuestro estado nutricional. De verdad que la recomendación es que al menos una vez a la semana se deba consumir por el grupo familiar. ¿Por qué? Porque las vísceras son muy importantes. ¿Cuáles son las vísceras? Las vísceras son las que conocemos como el hígado, el bofe, los riñones,
inclusive hasta la morcilla hace parte ahí también por su preparación. Y además son económicos. Son muy económicas, Isabel, y de verdad que el valor nutricional es altísimo, sobre todo para prevenir la anemia. Y entonces se necesita, la anemia se presenta mucho en nuestro país y en nuestra región, sobre todo en niños menores de 5 años, pero también en mujeres embarazadas y en los adultos mayores, que muchas veces ya no consumen alimentos como la carne. Entonces esa sería una muy buena forma de adquirir ese hierro y esa proteína que están necesitando tanto. Y hay muchas formas de prepararla, Sí. sobre todo cuando vemos que los niños se sienten débiles, están desanimados, no quieren como moverse en su casa, ahora que están tanto en la casa. Esto les ayuda también a activarse un poco, a mantenerse fuertes. Por supuesto, Isabel, porque muchas veces ahí está presente la anemia y muchas veces no nos hemos dado cuenta que está presente en nuestras familias, y esa sería una buena manera pues entonces de prevenir o tratar si ya está ahí. Lo ideal, Isabel, es que se consuma conjuntamente con un alimento rico en vitamina C, porque esa vitamina C le va a ayudar a la absorción fundamental de ese hierro. Nunca combinarlo con un lácteo, jamás, porque entonces van a competir ese calcio de ese lácteo con el hierro de esas vísceras por Y se absorberse anula. y no se terminan absorbiendo ninguno de los dos. Y fundamental, Isabel, como le digo, para estos grupos poblacionales y para aquellas mujeres que piensan quedar en embarazo, ¿cierto? Que están buscando un bebé, fundamental que comiencen, ojalá con tiempo, 3 meses o 6 meses antes, a consumir también estas vísceras al menos una vez a la semana, para que tengan entonces de verdad esos depósitos en sangre y no vayan a padecer ni a tener ningún riesgo en su embarazo. Bueno, Tati, Astrid, para finalizar este interesante programa de nutrición que nos están enseñando a comer bien, vamos a hacerlo práctico. Van a coger en este momento una libretica, un cuadernito y van a tomar nota porque vamos a armamos platos aquí de manera práctica para nosotros también aprender cómo combinar todos estos alimentos que compramos diariamente en el mercado, pero que a veces no aprovechamos los nutrientes porque no los estamos combinando de la mejor manera. Hagamos un desayuno. ¿Cómo sería un desayuno nutritivo? Vamos a hacer un desayuno paisa, por decirlo así. Entonces, Lo vamos poniendo aquí, exacto. una arepa, la porción del carbohidrato, el queso, puede ser la porción de fruta que tengamos en el desayuno, y en este caso la bebida, puede ser un café, un chocolate, y también podemos poner una grasa saludable, en este caso una porción de aguacate. Eso sería en la arepa. En la arepa. En Como vez si de fuera mantequilla de vaca, ¿no? En vez de, en vez de, En vez de. usarlo como un guacamole. Que se nos hace raro un aguacate al desayuno, pero que miren que es una gran fuente de aceites esenciales para comenzar el día. cardioprotector. Almuerzo. Almuerzo. Bueno, Ya me está dando hambre. Almuerzo, recordemos, entonces, tanto el almuerzo como para la cena podemos hacer lo siguiente. Entonces, la mitad del plato, tomemos como ejemplo un plato pando, la mitad del plato debe estar dado en verduras, ¿cierto? Entonces puede ser una combinación de verduras. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el brócoli con el tomate en rodajas. Otra de las maneras ricas es buscar formas diferentes de preparar la ensalada, de una manera creativa. Los cortes. Y de proteína, entonces puede ser cualquiera. Si no tengo carne, puede ser carne, pero si no tengo ninguna de las carnes, puede ser el huevo. O inclusive, si no tengo huevo, también puede ser alguna leguminosa, tranquilamente. Y la porción entonces de cereal, que puede ser en este caso el arroz, si lo estamos viendo ahí bien. Entonces puede ser el arroz o puede ser inclusive la arepa, ¿cierto? Pero es porque Sí, cometemos el exacto. error y voy a mostrar un caso real en nuestras familias que suele suceder. Cogemos arepa, que ya es 1, arroz, que es 2, 3 las papas y más o menos este viene siendo un almuerzo cotidiano. Y ¿Cierto, más Jorge? esto, Jorge, ¿cierto? que está detrás de cámara, come muy bien. Más el huevo, y una bandeja se paisa. sintió identificado. Y eso que a veces dejan esto. Ah, sí, omiten Este y esto se vuelve el almuerzo. ¿Qué podemos decir de este almuerzo? Alto en carbohidratos, ¿cierto? Entonces, por ende, va a ser alto en calorías. Y nos quejamos de la llantica. Exactamente, entonces no, ya sabemos que un almuerzo saludable entonces está representado por la porción de verdura, ¿cierto? Principal, y es lo primero que debemos servir en el plato, medio plato está dado pues en verdura. Luego la porción de cereal, que puede ser el arroz, como les digo, el pan, la arepa, lo que quieran.
y la porción entonces de proteína, que puede ser o los frijoles o la carne o el huevo o el pollo, ¿cierto? O el pescado. Y la porción de grasa saludable que está dada en el cuarto de aguacate. Bueno, ahora que dices el aceite esencial, en este caso el aguacate, ¿puedo reemplazarlo con aplicarle aceite de oliva a las verduras? Perfectamente. Okay. Aceite de oliva virgen o mejor aún, extra virgen, y de esa manera entonces vamos a tener un almuerzo muy saludable y de sobremesa el vaso con agua y la porción de frutas, el postre. Ese es nuestro almuerzo. Y si vamos a tomar jugo, no le apliquemos azúcar, no le añadamos azúcar. Isabel, algo muy importante y es, este es un alimento, un almuerzo, una cena básico, pues en términos generales, pero recordemos que todo depende de la contextura de la persona, el estado fisiológico, si es deportista o no, de la actividad laboral que realice, y ahí es donde los nutricionistas entonces empezamos a decirles más porción de carbohidratos, ¿cierto? Debe añadirle otras 2 porciones, ¿cierto? Que ahí sí entonces tendríamos que mirar o aumentar la porción de arroz o añadirle, ¿cierto? Otras porciones o una papa, en fin, ya todo depende es ya del estado fisiológico, de sus antecedentes, de las patologías que tenga, ya empezamos a mirar las cantidades, ¿cierto? Okay. Pero en términos generales así debe estar compuesto un almuerzo o una cena. De snacks, de media mañana y de alguitos, ¿qué podemos consumir? Bueno, entonces de snacks puede ser un vaso de leche o un vaso de yogur. En este caso puede ser, digamos que este es el vaso de yogur. En este caso podemos ser con una porción de fruta, puede ser el banano. Hay gente que le gusta la leche con banano, sí, es buena opción. Delicioso. O entonces le pican la frutica al yogur, puede ser o manzana con queso, se lo recomiendo. Queso. Delicioso, acá pueden tener este aporte de proteína, o si no quieren nada líquido, pues la porción de queso con frutos secos con yogur, frutos secos con yogur y fruta. En este caso puede ser así también, independientemente de la fruta, la que sea de preferencia para cada uno. Este grupo, no hemos hablado de este grupo, doctora, aquí veo un postre muy sabroso, el bocadillo, que también es muy rico. ¿Cuándo podemos consumir este grupo de azúcares? Sí, Isabel, antes de darle respuesta, quería también contarles que un buen refrigerio para personas hipertensas es la leche con bananos, por el aporte de calcio y de potasio que se ha visto, según los estudios científicos, que disminuye los niveles de tensión arterial, entonces también para que lo tengamos en cuenta. Muy buen tip. Con relación a los dulces, entonces hay que tener, como les digo, cuidado, son unas cantidades pues mínimas, en menor proporción, pero si no tienen ninguna patología que les prohíba consumirlo, lo pueden hacer, al menos una porción o 2, dependiendo pues de las características de la persona, que dentro de esa gama de azúcares, dulces y postres, los más naturales siguen siendo la miel y la panela. Esos son como los, digamos, los mejores, entre comillas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me aportan un poquito más de algunas vitaminas y minerales, aunque sea en poca cantidad, pero son importantes. Y obviamente que los podemos incluir, como les digo, en nuestra alimentación diaria si no tenemos ninguna patología de base. Bueno, además que después de cada almuerzo nos encanta un dulcecito, así que si no tenemos patologías de base podemos consumirlo en porciones controladas. Escríbanos en esta transmisión qué les gustó del programa, qué otros temas nutricionales quieren saber y sobre todo queremos que hablemos también de los temas de la alimentación de acuerdo a las enfermedades particulares que existen en este momento y cómo podemos entonces controlarlas o superarlas con una buena alimentación. ¿Les parece, nutricionistas, si hacemos eso? De acuerdo a las enfermedades, ¿cómo nos debemos alimentar? Perfecto. Nos escriben. Espero que estén muy bien. Muchas gracias. Aprendimos mucho hoy. Gracias a ti, Isabel, por la invitación. Nos vemos en Juntos Somos Imer. Hasta pronto.